Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas panas a esta tercera transmisión leyendo Al sur de la frontera, al oeste del sol de Haruki Murakami. Pues el día de hoy vamos a estar retomando con lo que es el capítulo 6. Si no has visto las partes anteriores, aquí abajo te dejo una liga hacia la playlist para que no te pierdas de la lectura, así como de todas las narraciones que hemos hecho en este canal. Así que sin más preámbulo, esto es el capítulo 6 de Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami. Tuve una experiencia muy extraña con otra mujer coja. Yo contaba por entonces 28 años. Fue un acontecimiento tan raro que todavía no acabo de entenderlo ahora. Sucedió a finales de año. Yo caminaba entre el gentío de Shibuya cuando descubrí a una mujer que cojeaba de manera idéntica a Shimamoto. Llevaba un abrigo largo rojo y un bolso de charol bajo el brazo. Un reloj plateado en forma de brazalete rodeaba su muñeca izquierda. Todo lo que veía de ella parecía caro. Yo iba andando por la otra acera, pero de improviso, mis ojos se posaron en la mujer y crucé el semáforo corriendo. Casi sorprendía lo abarrotada de gente que estaba la zona, pero no me costó darle alcance. A causa de su pierna no podía andar deprisa. Cojeaba de una manera increíblemente parecida como yo recordaba que lo hacía Shimamoto. Al igual que ella, arrastraba la pierna izquierda haciéndola rotar un poco. Mientras la seguía no me cansaba de contemplar la graciosa curvatura que describía su bonita pierna enfundada en una media. Era el tipo de elegancia que solo nace de una técnica compleja adquirida a lo largo de meses, de años de práctica. Continué siguiéndola. No era fácil andar a su paso, es decir, a un ritmo distinto al de la mayoría de la gente. Yo ajustaba la velocidad mirando de vez en cuando algún escaparate o parándome y simulando rebuscar algo dentro de los bolsillos de mi abrigo. Ella llevaba unos guantes de piel de color negro y con la mano que no sostenía el bolso aguantaba una bolsa roja de unos grandes almacenes. Pese a ser un día nublado de invierno, lucía unas grandes gafas de sol. Desde atrás, lo único que podía ver era una bella melena peinada con esmero. Le llegaba hasta los hombros y llevaba las puntas hacia afuera de una manera muy elegante, y la espalda de su suave y cálido abrigo. Por supuesto yo quería descubrir si era Shimamoto. Comprobarlo no presentaba grandes dificultades. Bastaba con adelantarla, volverme y mirarla a la cara, pero en caso de que lo fuera, ¿qué le diría? ¿Cómo tendría que comportarme? En primer lugar, no tenía la menor seguridad de que se acordara de mí. Necesitaba tiempo para ordenar mis ideas. Debía acompasar mi respiración, aclarar mi cabeza y situarme. Seguí tras ella, atento a no adelantarla distraído. La mujer no se volvió ni una sola vez hacia atrás, ni tampoco se detuvo. Apenas miraba hacia los lados. Parecía dirigirse con determinación a su destino. Andaba con la espalda recta y la cabeza alta, tal como solía hacer Shimamoto. Mirándola solo de cintura para arriba, sin verle la pierna izquierda, nadie se hubiera dado cuenta de que cojeaba. La única diferencia era un paso más lento que el de la mayoría. Cuanto más la miraba, aquella manera de andar más me recordaba a Shimamoto. Se parecían como dos gotas de agua. La mujer atravesó la muchedumbre frente a la estación de Shibuya y empezó a subir la cuesta en dirección a Aoyama. En la subida su paso se ralentizó. Había recorrido una distancia considerable, tanto que no me hubiera extrañado que hubiese parado un taxi. Una distancia penosa para alguien que cojea, pero ella seguía adelante, incansable, arrastrando la pierna. Yo caminaba detrás, manteniéndome a una distancia prudencial. Ella siguió sin volverse ni una sola vez, sin detenerse nunca. Ni siquiera miraba los escaparates. Se cambió el bolso y la bolsa de papel varias veces de mano, pero aparte de eso seguía andando con la misma postura, al mismo ritmo. Al fin entró en un callejón alejándose de la multitud de la calle principal. Parecía conocer muy bien la zona. A un paso de las bulliciosas calles céntricas había una tranquila zona residencial. Como ahí se veían pocos transeúntes, aumenté la distancia entre nosotros dos. Debía de llevar unos 40 minutos siguiéndola. Ella continuó por calles poco transitadas, dobló varias esquinas y al final volvió a salir a la bulliciosa avenida Aoyama. Esta vez, sin embargo, apenas avanzó entre el gentío. En cuanto salió a la calle, se metió directamente, sin vacilar, como si lo hubiera decidido de antemano en una cafetería. Un local no muy grande donde también vendían pasteles. Como medida de precaución estuve unos 10 minutos dando vueltas por allí y luego entré. La descubrí enseguida. Dentro hacía un calor sofocante, pero ella, sentada de espaldas a la puerta, continuaba con el abrigo puesto.
Yo no podía apartar la mirada de aquel abrigo rojo. Me senté a la mesa del fondo y pedí un café. Luego tomé un periódico que tenía a mano y mientras simulaba leerlo, le estuve observando. Ella tenía una taza de café sobre la mesa, pero por lo que pude ver, no la tocó. De pronto sacó un cigarrillo del bolso y lo encendió con un mechero dorado, pero aparte de eso permaneció todo el tiempo inmóvil, sin mover un músculo, con la vista clavada en la ventana. Podía pensarse que solo estaba descansando, pero también que se hallaba sumida en profundas cavilaciones. Yo leí el mismo artículo una vez tras otra, mientras sorbía mi café. Mucho después se levantó de repente, como si hubiera tomado una determinación y se dirigió hacia mi mesa. Fue una acción tan brusca que, por un instante, mi corazón casi dejó de latir, pero no venía hacia mí. Pasó de largo, en dirección al teléfono, metió algunas monedas y marcó. El teléfono no estaba lejos de donde me había sentado, pero como a mi alrededor la gente hablaba a gritos y los villancicos sonaban alegres por los altavoces, no pude entender lo que decía. Estuvo hablando mucho rato. Sobre su mesa el café se enfriaba sin que nadie lo tocase. Al pasar por mi lado la miré a la cara de frente, pero con todo no podía afirmar de forma categórica que fuese Shimamoto. Iba muy tranquila y además las enormes gafas de sol le cubrían medio rostro. Llevaba las cejas delineadas con un trazo de lápiz y mantenía apretados los finos labios pintados de un vivo color rojo. La última vez que vi a Shimamoto ambos teníamos 12 años, es decir, hacía de eso más de 15 años. Las facciones de aquella mujer me recordaban vagamente las suyas de niña, pero podía ser otra persona. Solo sabía que era una mujer hermosa, en la veintena, que vestía ropa cara y que era coja. Allí sentado sudaba, mi camiseta estaba empapada, me quité el abrigo y pedí otro café. ¿Pero qué diablos estás haciendo?, me dije. Había ido a Shibuya a comprarme un par de guantes, ya que los míos los había olvidado en algún sitio, y en cuanto había visto a aquella mujer, me había lanzado en su persecución como un poseso. De haber obrado con el mínimo sentido común, me hubiera acercado a ella y le habría preguntado: «Disculpe, ¿no será usted la señorita Shimamoto?». Era lo más rápido, pero no lo había hecho. La había seguido sin decirle nada, y ahora ya no podía volverme atrás. Después de telefonear regresó a su mesa, volvió a sentarse dándome la espalda y se quedó inmóvil con la vista clavada en la ventana. La camarera se le acercó y le preguntó si podía retirar el café frío. No la oí, pero supuse que le diría eso. Ella la miró y asintió, y al parecer pidió otro café. Un café que, como era de esperar, tampoco tocó. Yo continuaba fingiendo leer el periódico que tenía entre las manos mientras, de vez en cuando, alzaba la vista y la observaba. Ella levantó la muñeca en varias ocasiones y miró el reloj plateado en forma de brazalete. Parecía estar esperando a alguien. «Es tu última oportunidad», me dije. Si viniera ese alguien, tal vez no podría hablarle nunca, pero fui incapaz de levantarme. «Aún estás a tiempo», me justificaba a mí mismo. «Aún tienes tiempo, no hay por qué apresurarse». Pasaron unos 15 o 20 minutos sin que ocurriera nada. Ella estuvo todo el tiempo mirando por la ventana. Luego, sin previo aviso, se levantó. Se puso el bolso bajo el brazo y agarró con la otra mano la bolsa de papel. Una vez hube comprobado que tras pagar la cuenta se disponía a salir, yo también me levanté precipitadamente, pagué y la seguí. Vi su abrigo rojo avanzando entre la gente. Me dirigí hacia ella abriéndome paso a través de la multitud. Levantó la mano para detener un taxi. Pronto se paró uno junto al bordillo haciendo parpadear la luz de intermitentes. «Tienes que llamarla», pensé. «Si subí al taxi será el final». Pero cuando me disponía a dar un paso, alguien me sujetó por el codo con una fuerza asombrosa. No es que me hiciera daño, pero la fuerza invertida en aquel gesto me dejó sin aliento. Al darme cuenta me hallé frente a un hombre de mediana edad. Sería unos 5 centímetros más bajo que yo, pero era muy musculoso. Debía de estar en mitad de los 40. Llevaba un abrigo gris oscuro y una bufanda de cachemira alrededor del cuello, ambas prendas a simple vista caras. Una pulcra raya le dividía el pelo y llevaba gafas de concha. Tenía la cara bronceada, al parecer por la práctica de algún deporte. Esquí, tal vez, o tenis. Recordé que el bronceado que lucía el padre de Izumi, un amante del tenis, era muy parecido. Aquel hombre debía de ser un alto cargo de alguna gran empresa, supuse, o un burócrata de alto rango. Tenía esa mirada, la mirada de una persona acostumbrada a dar órdenes a mucha gente. «¿Tomamos un café?», me dijo en voz baja. Seguí con los ojos a la mujer del abrigo rojo, mientras se inclinaba para subir al taxi. Me lanzó una mirada desde detrás de las gafas. Al menos me dio la impresión de que miraba en mi dirección. Luego la puerta del taxi se cerró.
y su figura desapareció de mi campo visual. Se fue y me dejó a solas con aquel extraño de mediana edad. No nos llevará mucho tiempo, dijo el hombre. Su tono de voz no era apremiante. A simple vista no parecía estar ni enfadado ni excitado. Simplemente continuaba agarrándome el codo, inmóvil e inexpresivo, igual que si estuviera sosteniéndole la puerta a alguien. Hablaremos tomando un café, añadió. Por supuesto podría haberme ido, decirle no me apetece tomar nada. Usted y yo tampoco tenemos nada de qué hablar, ni siquiera sé quién es usted. Tengo prisa, así que discúlpeme, o algo parecido. Pero me quedé mirándolo sin abrir la boca. Después asentí, y tal como me decía, entré en la cafetería que acababa de dejar hace unos instantes. Quizás aquella manera de agarrarme con tanta fuerza me hizo temer algo. En ella notaba una extraña coherencia. Ni aflojaba su presión ni la aumentaba. Me hacía con firmeza y precisión, igual que una máquina. ¿Cuál sería su actitud hacia mí si rehusaba su ofrecimiento? No tenía idea, pero a la vez que temor también sentía cierta curiosidad. Me interesaba saber qué diablos iba a decirme a continuación. Quizá me aportara alguna información sobre aquella mujer. Ahora que se me había ido, él era el único vínculo que me unía a ella. Además, no iba a ser violento conmigo dentro de una cafetería. Nos sentamos frente a frente. Hasta que vino la camarera, ni él ni yo dijimos nada. Con la mesa de por medio nos mirábamos fijamente. Luego el hombre pidió 2 cafés. ¿Por qué ha estado usted siguiéndola?, me preguntó con educación. No respondí. Se me quedó mirando con ojos inexpresivos. Sé que la has seguido desde Shibuya, dijo. Es imposible no darse cuenta de que te siguen desde tan lejos. No dije nada. Posiblemente ella se había dado cuenta de que la seguía, había entrado en la cafetería y lo había llamado. Si no quiere hablar, no lo haga, no hace falta. Sé muy bien de qué se trata. El hombre quizás estuviese excitado, pero no se traslucía en su tono educado y sereno. Puedo hacer varias cosas, dijo. Créame, si quiero puedo hacerlas. No añadió nada más, y me clavó la mirada, como si con aquello ya quedara muy claro lo que quería decir. Pero por esta vez no creo que haga falta llegar tan lejos. No quiero causar más alboroto de la cuenta, ¿me entiende? Pero esta será la última vez, dijo. Se metió la mano derecha que había descansado sobre la mesa, en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre blanco. Mientras tanto mantuvo la izquierda sobre la mesa. Era un sobre de oficina blanco normal y corriente. Así que agarre el sobre y cállese. Sé que usted se limita a hacer lo que le han pedido, por eso prefiero resolver el asunto amigablemente. No quiero que cuente nada. Usted hoy no ha visto nada y tampoco ha hablado conmigo, ¿de acuerdo? Si llego a saber que se ha ido de la lengua, sea como sea, lo encontraré y pondré fin al asunto. Así que deje de seguirla. Ni usted ni yo queremos problemas, ¿no es cierto? El hombre empujó entonces el sobre hacia mí y se levantó. Agarró la cuenta de un manotazo, pagó y salió del local a grandes zancadas. Estupefacto me quedé clavado en mi asiento. Tomé el sobre de encima de la mesa y miré dentro. Había 10 billetes de 10,000 yenes, unos billetes sin una arruga, como acabados de imprimir. Tenía la boca seca. Me metí el sobre en el bolsillo del abrigo y salí de la cafetería. Miré a mi alrededor y tras comprobar que no veía a aquel hombre por ninguna parte, paré un taxi y volví a Shibuya. Eso fue todo. Aún guardo el sobre con los 100,000 yenes. Lo puse dentro de mi escritorio sin volver a abrirlo siquiera. Las noches en que no puedo dormir recuerdo a menudo la cara de aquel hombre. Resucita en mi mente como una premonición funesta. ¿Quién diablos debía de ser? ¿Era ella Shimamoto? Con el paso del tiempo he ido haciendo diversas conjeturas sobre aquel suceso. Es como un acertijo sin solución posible. He repetido muchas veces el proceso de formular una hipótesis y refutarla a continuación. Aquel hombre era su amante y me tomaron por un detective privado que habría contratado al el marido de ella para investigar sus idas y venidas. Esa fue la primera hipótesis plausible que se me ocurrió. Y el hombre quiso sellar mis labios con dinero. Quizás antes de que yo iniciara la persecución, ellos se habían dado cita en un hotel y creyeron que yo los había visto. Es posible, tiene sentido, pero sin embargo a mí no me acaba de convencer. Mi instinto me dice que no es así. Además quedan algunas incógnitas. Las cosas que, de quererlo, él podía hacer. ¿A qué tipo de cosas se refería? ¿Por qué me agarró del brazo de aquella manera tan extraña? ¿Por qué la mujer, pese a saber que la seguía, no agarró antes un taxi? De haberlo hecho me habría despistado al instante. ¿Por qué el hombre, sin molestarse en comprobar quién era yo, me entregó por las buenas ni más ni menos que 100,000 yenes? Por más vueltas que le di, todo continuó siendo un enigma.
Alguna vez he llegado a plantearme si aquel suceso no habría sido producto de mi imaginación, algo creado por mi mente desde el principio hasta el fin. Me he preguntado si no sería un sueño muy vívido que se hubiera fijado en mi memoria tomando la apariencia de la realidad. Pero aquello sucedió de verdad, porque dentro de mi escritorio hay, en efecto, un sobre blanco y dentro de ese sobre hay 10 billetes de 10.000 yenes. Esa es la prueba fehaciente de que es un hecho real, de que ocurrió realmente. Aquello sucedió de verdad. A veces pongo el sobre encima de la mesa y me lo quedo mirando. Sí, aquello sucedió de verdad. Capítulo 7. A los 30 años me casé. A ella la conocí en un viaje que hice en solitario durante unas vacaciones de verano. Era 5 años menor que yo. Había salido a pasear por el campo cuando empezó a llover a cántaros y casualmente, en el lugar donde corría a refugiarme, se encontraba mi futura esposa, acompañada de una amiga. Los tres estábamos empapados de los pies a la cabeza y eso sirvió para romper el hielo. Nos hicimos amigos charlando mientras esperábamos a que escampara la lluvia. Si aquel día no hubiese llovido o si yo hubiera llevado paraguas, algo muy posible porque al salir del hotel dudé y estuve a punto de agarrarlo, no nos habríamos conocido. Y si no lo hubiera conocido, todavía estaría trabajando en la editorial de libros de texto y por las noches bebiendo y hablando solo recostado en las paredes de mi apartamento. Cuando lo pienso me doy cuenta de que nos movemos dentro de unas posibilidades muy limitadas. Yukiko, así se llama, y yo nos sentimos atraídos desde el primer instante. La chica que la acompañaba era mucho más guapa, pero fue Yukiko la que me gustó. Me atrajo con una fuerza casi irracional. Después de tanto tiempo, volvía a experimentar aquel magnetismo. Ella también vivía en Tokio, así que después del viaje quedamos varias veces. Cuanto más la veía, más me gustaba. Sus facciones eran más bien corrientes. Al menos no se trataba del tipo de mujer que los hombres persiguen, pero en su rostro pude percibir claramente algo hecho para mí. Me gustaba su rostro. Cada vez que nos veíamos me quedaba largo rato contemplándolo. Amaba con pasión algo que veía en él. ¿Por qué me miras tan fijamente?, me preguntaba. Pues porque eres bonita, respondía yo. Eres la primera persona que me lo dice. Pues es que soy el único que lo sabe. Al principio ella no acababa de creerme, pero poco a poco se fue convenciendo. Cuando nos veíamos, íbamos a algún lugar tranquilo y charlábamos. A ella podía hablarle sinceramente y con toda naturalidad de cualquier cosa. Cuando estaba a su lado, el peso de todo lo que había perdido a lo largo de los últimos 10 años me oprimía el corazón. Los había malgastado casi por completo, pero aún no era tarde. Todavía estaba a tiempo. Tenía que recuperar algo antes de que fuera demasiado tarde. Siempre que abrazaba a Yukiko, la nostalgia me hacía estremecer. Cuando nos separábamos me sentía triste e inseguro. La soledad empezó a dolerme, el silencio a exasperarme, y 3 meses después le pedí que se casara conmigo. Fue una semana antes de cumplir los 30. Su padre era presidente de una empresa de construcción mediana. Era un sujeto bastante interesante que, a pesar de no haber recibido una educación formal, se desenvolvía muy bien en su trabajo y se había creado su propia filosofía. Yo lo encontraba demasiado agresivo y no aprobaba algunas de sus actitudes, pero admiraba su perspicacia. Era la primera vez que conocía a alguien así. Además, pese a que iba siempre en un Mercedes con chofer, no era nada pretencioso. Cuando lo visité para anunciarle que quería casarme con su hija, se limitó a decir: «Bueno, ninguno de los dos son unos niños, así que si se quieren, se casan y ya está». Y yo, a los ojos de la sociedad, era un triste empleado de una empresa de mala muerte, pero eso no pareció importarle. Yukiko tenía un hermano mayor y una hermana pequeña. El hermano era quien iba a continuar en la empresa familiar y trabajaba allí como vicepresidente. No parecía mal tipo, pero comparado con su padre, era un 0 a la izquierda. De los 3 hermanos, la menor, estudiante universitaria, era la más extrovertida y llamativa. Era una joven acostumbrada a mandar, tanto que parecía la más idónea para suceder al padre. Unos 6 meses después de la boda, mi suegro me preguntó si no tenía la intención de dejar la editorial. Sabía por mi mujer que no me gustaba aquel trabajo. «Dejarlo no es ningún problema», dije. «El problema sería qué hacer después». «¿Y no te gustaría trabajar conmigo? Esto es duro, pero el sueldo es bueno». «Pues no creo que sirva gran cosa para el trabajo de la editorial, pero me parece que sirvo todavía menos para el de la construcción», le respondí con sinceridad. «Me alegra mucho que me lo haya propuesto, pero si uno trabaja en algo que no le va, a la larga solo causa molestias». «Tienes razón, no se trata de obligar a nadie a hacer lo que no quiere», dijo. Parecía haber previsto mi respuesta.
Estábamos bebiendo. Su hijo mayor apenas probaba el alcohol, así que a veces bebíamos los dos juntos. En fin, mira, mi empresa tiene un edificio en Aoyama. Ahora está en construcción, pero el mes que viene ya lo habremos terminado. La zona es muy buena y el edificio está bien. Quizás se encuentre un poco apartado, pero aquella zona está creciendo. Si quieres, puedes abrir un negocio allí. Como es propiedad de la empresa, tendría que cobrarte un alquiler y un depósito a precio de mercado. Pero si quieres montar algo allí, te puedo prestar el capital que necesites. Reflexioné unos instantes. Aquello no estaba nada mal. Finalmente decidí abrir un elegante jazz bar en el sótano del edificio. Cuando estudiaba en la universidad había estado trabajando en locales de ese estilo y sabía más o menos cómo se han de llevar. Tenía idea de qué tipo de comida y bebida debían servirse, a qué tipo de clientela se debía orientar según la zona, qué tipo de música debía poner, cómo tenía que decorarlo. La empresa de mi suegro se encargó de la decoración. Yo contraté a un diseñador y a un arquitecto de interiores, a ambos de primera categoría, y las obras me costaron a un precio bastante inferior al de mercado. El resultado fue espectacular. El bar tuvo un éxito muy por encima de mis mejores expectativas y 2 años después abrí otro, también en Aoyama. El nuevo local era más grande e incluía un trío de jazz en vivo. Fue necesaria una considerable inversión de esfuerzo, tiempo y capital, pero el resultado fue un bar muy interesante que no tardó en tener una numerosa clientela. Por fin había llegado el momento de tomarme un respiro. Había sabido aprovechar la oportunidad que me habían brindado. En aquella época fui padre por primera vez. Una niña. Al principio yo mismo atendía la barra y preparaba cócteles, pero al abrir el segundo local ya no dispuse de tiempo, ocupado como estaba con la administración y la contabilidad de los 2 bares. Negociaba los precios con los proveedores, contrataba al personal, llevaba la contabilidad. En una palabra, me encargaba de que todo funcionara bien. Tuve diversas ideas y las puse enseguida en práctica. Incluso elaboré varios platos para el menú. Hasta entonces no me había dado cuenta, pero ya valía para aquel trabajo. Amaba crear algo desde cero e ir perfeccionándolo minuciosamente con el tiempo. Eran mis bares, mi mundo. Jamás había sentido esa alegría revisando libros de texto en la editorial. Durante el día me encargaba de diversos asuntos y al llegar la noche me daba una vuelta por los bares, me sentaba frente a la barra y mientras saboreaba un cóctel observaba las reacciones de los clientes, controlaba el trabajo de mis empleados y escuchaba música. Cada mes le devolvía a mi suegro parte del préstamo, pero con todo mis ingresos eran considerables. Nos compramos un apartamento de 4 habitaciones en Aoyama y un BMW 320, y tuvimos un segundo hijo, otra niña. Me había convertido en padre de 2 niñas. Al cumplir 36 años tenía un pequeño chalet en Hakone. Mi mujer se compró un Jeep Cherokee de color rojo para ir de compras y llevar a las niñas. Los bares devengaban unas ganancias considerables y con ese capital podía haber abierto un tercer establecimiento, pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Al aumentar el número de locales dejaría de poder atender a los mínimos detalles y solo con administrarlos quedaría exhausto. Además, no quería sacrificar más aún mi tiempo libre. Consulté a mi suegro y él me aconsejó invertir el dinero que me sobraba en bolsa o en la compra de bienes inmuebles. Eso no representaría ningún esfuerzo ni requeriría tiempo, pero yo no sabía absolutamente nada sobre bolsa ni sobre bienes inmuebles. Cuando se lo comenté, mi suegro repuso: «Los detalles déjamelos a mí. Tú haz lo que te diga y todo irá bien. Esas cosas tienen un secreto». Invertí siguiendo sus indicaciones y en un corto periodo de tiempo me reportó unas ganancias considerables. «Bueno, ya lo has visto», dijo. «Todas las cosas tienen su secreto. Puedes trabajar 100 años en una empresa y no lograr nada. Para triunfar hace falta tener suerte e inteligencia. Eso por descontado. Pero no basta. Si tienes el capital necesario no hay nada que hacer. Pero más importante todavía es conocer el secreto, llamémosle así. Si no lo conoces, si no lo conoces, aunque reúnas todo lo demás, no vas a ninguna parte». «Ya veo», dije. Entendía perfectamente lo que intentaba decirme. El secreto del que hablaba era el sistema que él había creado, un sólido y complejo sistema para captar información útil, desplegar una red de contactos, invertir y obtener beneficios. Beneficios que a veces se multiplicarían eludiendo hábilmente las leyes o el sistema de impuestos o cambiando de nombre, de forma. Si no hubiera conocido a mi suegro, quizás aún estaría en la editorial redactando libros de texto. Viviría en aquel apartamento de mala muerte de Nishio Gikubo y conduciría todavía un Toyota Corona de segunda mano con el aire acondicionado estropeado. Había sabido jugar bien mis cartas. Había abierto 2 bares en un corto lapso de tiempo. Había empleado a más de 30 personas y había conseguido unas ganancias muy superiores a la media. La administración era tan acertada que habría admirado a un asesor fiscal
y mis locales gozaban de buena reputación. Con todo, no era la única persona en el mundo que poseía esas capacidades. Habría otras muchas que hubieran podido lograr lo mismo, pero sin el capital y el secreto de mi suegro, yo solo no habría conseguido nada. Al pensarlo sentía cierto malestar. Me daba la impresión de haber llegado a donde estaba jugando con ventaja, pasando solo por atajos ilícitos. Nosotros pertenecíamos a la generación de la última mitad de los 70 y principios... La última mitad de los 60 y los principios de los 70. Habíamos vivido la época de las violentas luchas estudiantiles. Nos gustara o no, pertenecíamos a aquella época. La nuestra, a grandes rasgos, era la generación que había alzado un no a la lógica del neocapitalismo avanzado que había devorado los ideales surgidos en la posguerra. Como mínimo yo me daba cuenta. Aquella había sido la fiebre violenta que acompañaba el punto de inflexión de la sociedad. Pero el mundo en el que me encontraba se asentaba sobre la lógica de ese capitalismo avanzado, y sin que lo hubiera advertido, ese mundo me había absorbido por entero. Esta no parece mi vida. Se me ocurrió de repente parado ante un semáforo en la avenida Aoyama, al volante de mi BMW mientras escuchaba Viaje de invierno de Schubert. Era como si estuviese viviendo una existencia que me había preparado otra persona, en el lugar dispuesto por otro. ¿Hasta qué punto la persona llamada yo era o no realmente yo? ¿Aquellas manos que hacían el volante eran las mías? ¿El paisaje que me rodeaba, hasta qué punto era real? Cuanto más pensaba en ello, menos lo sabía. Sin embargo, llevaba una vida feliz. No tenía ninguna queja. Amaba a mi mujer. Yukiko era serena y considerada. Después de los partos había empezado a engordar y sus intereses principales se reducían a las dietas y a la gimnasia. Pero yo la encontraba tan guapa como siempre. Me gustaba estar con ella y hacerle el amor. Poseía algo que me daba sosiego y seguridad. Y bajo ningún concepto hubiese querido volver a la vida triste y solitaria que había llevado a mis 20 años. Este es mi lugar, pensaba. Aquí me siento amado y protegido, y al mismo tiempo amo y protejo a mi mujer y a mis hijas. Era una experiencia totalmente nueva para mí, y verme en esa posición fue un descubrimiento inesperado. Llevaba cada día a mi hija mayor a una guardería privada, y los dos cantábamos canciones infantiles, a coro, con la cinta que sonaba por el estéreo del coche. Luego volví a casa y antes de irme a la pequeña oficina que había alquilado cerca, jugaba con mi hija pequeña. Los fines de semana de verano íbamos al chalet de Hakone y allí mirábamos los fuegos artificiales. Íbamos en bote, paseábamos por la montaña. Mientras mi mujer estaba encinta tuve algunas aventuras, pero no fueron nada serio ni tampoco duraron demasiado. Solo me acosté 1 o 2 veces con cada una, a lo sumo 3 veces. A decir verdad, ni siquiera tenía una conciencia clara de ser infiel. Lo único que deseaba era acostarme con alguien y a ellas les sucedía lo mismo. No pretendía ir más allá y por ese motivo elegía a mi pareja con precaución. Quizá quería probar algo acostándome con otras mujeres. ¿Qué podía descubrir yo en ellas? ¿Qué descubrirían ellas en mí? Poco después de que naciera mi primera hija, me llegó una postal remitida por mi familia. Era un recordatorio. Figuraba el nombre de una mujer, muerta a los 36 años, pero a mí no me sonaba de nada. El matasellos era de Nagoya, y allí no tenía ningún conocido. Tras pensármelo un poco, caí en la cuenta de que se trataba de la prima de Izumi que vivía en Kioto. Había olvidado su nombre. Su familia era de Nagoya. No tuve que pensar mucho para comprender que era Izumi quien me enviaba el recordatorio. Nadie más podía haberlo hecho, pero ¿por qué? Al principio no pude entenderlo. Sin embargo, al mirar la tarjeta varias veces pude percibir un sentimiento frío, duro. Izumi no había olvidado todavía lo que le había hecho, ni me había perdonado, y quería hacérmelo saber. Por eso me había enviado el recordatorio. Izumi no debía de ser feliz, lo adivinaba. Si lo fuera no me lo habría enviado, o habría añadido algunas líneas. Luego pensé en la prima. Me acordé de su habitación y de su cuerpo. Recordé nuestras apasionadas relaciones sexuales. Todo había existido tiempo atrás, pero ya no quedaba nada. Se había desvanecido como el humo barrido por el viento. No podía imaginar cuál era la causa de su muerte. 36 años no era una edad natural para morir. Su apellido seguía siendo el mismo, o bien no se había casado, o bien se había casado y divorciado. Tuve noticias de Izumi por un antiguo compañero de instituto. Vio mi fotografía en un reportaje titulado Guía de los bares de Tokio que publicó la revista Brutus, y así supo que tenía un bar en Aoyama. Una noche se acercó a la barra, donde yo estaba sentado y me dijo: «¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo va todo?» No había venido al bar expresamente a verme. Iba de copas con sus compañeros de trabajo. Me vio por casualidad y me saludó.
Hey, pues he entrado muchas veces aquí antes. Está cerca de la empresa, pero no tenía ni idea de que eso fuese tuyo. Qué pequeño es el mundo. En el instituto yo era más bien una oveja negra, pero él sacaba buenas notas y además destacaba en deportes. El tipo de alumno miembro del consejo escolar. Un chico tranquilo, nada entrometido, buena persona, simpático. Pertenecía al club de fútbol y ya entonces era corpulento, pero ahora había engordado mucho. Tenía doble papada y su traje de 3 piezas parecía a punto de reventar por el pecho. Es por llevar a los clientes por ahí, dijo. No te aconsejo trabajar en una empresa, muchas horas extras. Saldrías con los clientes cada 2 por 3, muchos traslados. Si los resultados son malos, te dan una patada en el culo. Y si son buenos, suben el listón. Desde luego no es un sitio para nadie que esté en sus cabales. Su empresa se encontraba en Aoyama Ichome, y al salir del trabajo podía acercarse al bar andando. Hablamos de lo que suelen hablar los antiguos compañeros de instituto cuando no se han visto en 18 años, de cómo iba el trabajo, de si nos habíamos casado y teníamos hijos, de si habíamos visto a algún conocido común y dónde. Y entonces habló de Izumi. Tú entonces salías con una chica, ¿verdad? Una chica que siempre estaba contigo. Se llamaba Ohara, creo. Izumi Ohara, dije. Exacto, Izumi Ohara. La vi hace poco. ¿En Tokio? Pregunté sorprendido. No, en Tokio no. En Toyohashi. ¿En Toyohashi? Dije más sorprendido todavía. ¿El Toyohashi de la prefectura de Aichi? Sí, ese Toyohashi. No le entiendo. ¿Cómo es que te la has encontrado en Toyohashi? ¿Qué hace allí? Él pareció notar algo tenso en mi voz. No lo sé. En fin, tampoco vale la pena. Ni siquiera estoy seguro de que fuera ella. Pidió otro Wild Turkey con hielo. Yo estaba bebiendo un vodka Gimlet. Aunque no valga la pena, cuéntamelo. Solo es eso, dijo con cierta incomodidad. No pasó gran cosa. Vaya, que a veces me da la impresión de que no ocurrió realmente. Es una sensación muy extraña. Como si hubiese sido un sueño muy vívido. Ese tipo de sensación. Ha ocurrido de verdad, pero no parece un hecho real. No sé cómo decirlo. ¿Pero ocurrió de verdad? Pregunté. Sí, ocurrió de verdad, dijo. Entonces dímelo. Asintió con aire resignado y tomó un sorbo de whisky que le habían servido. Fui a Toyohashi porque mi hermana menor vive allí. Estaba en Nagoya en viaje de negocios. Ya había terminado el trabajo y era viernes, así que decidí pasar una noche en casa de mi hermana en Toyohashi antes de regresar a Tokio, y me encontré a Izumi. Subí en el ascensor del edificio donde vive mi hermana y ella estaba dentro. Al principio pensé que era alguien que se le parecía mucho. No se me ocurrió que fuese ella. Ya me dirás. Pues no se te pasa por la cabeza encontrarte a un conocido en el ascensor de casa de tu hermana en Toyohashi. Además, su cara estaba muy cambiada, tanto que ni siquiera comprendo cómo la reconocí. Debió de ser una intuición, seguro. Pero era Izumi, asintió. Casualmente vive en la misma planta que mi hermana, así que salimos del ascensor los dos a la vez y recorrimos el pasillo en la misma dirección. Ella entró en un apartamento 2 puertas antes al de mi hermana. Tenía curiosidad, así que miré la placa de la puerta. Ponía Ohara. ¿Y ella no te reconoció? Negó con un movimiento de cabeza. Íbamos los dos a la misma clase, pero no éramos muy amigos. Además, yo peso 20 kilos más que entonces, no podía reconocerme. ¿Era realmente Izumi? Ohara es un apellido corriente y puede haber muchas mujeres con un rostro parecido. Sí, ya, lo mismo pensé yo. Así que se lo pregunté a mi hermana, que quién era aquella Ohara. Entonces mi hermana me enseñó el registro de los inquilinos del edificio. Ya sabes, esas listas para reservar dinero para pintar las paredes y cosas por el estilo. Ahí figura el nombre de todas las personas que viven en la casa, y ponía Izumi Ohara. Izumi en katakana. No habrá muchas personas que se llamen Ohara de apellido y que escriban Izumi en katakana, ¿no crees? Es decir, que aún está soltera. Mi hermana no lo sabía, dijo. Por lo visto, Izumi Ohara es la mujer misteriosa de la casa. Nadie ha hablado jamás con ella. Ni la saludan al cruzarse por el pasillo. No devuelve el saludo. Si llaman a su puerta, no responde. Aunque esté, no sale. Así que no es una persona muy popular que digamos. Entonces debe tratarse de otra mujer, dije. Y negué con un movimiento de cabeza sonriendo. Izumi no era así. Era de esas personas que saludan a todo mundo con una sonrisa. De acuerdo, tal vez fuera otra persona, admitió. Alguien que se llama como ella. Es igual, dejemos esta historia, no vale la pena. ¿Y esa Izumi Ohara vive sola? Eso parece. Nadie ha visto entrar o salir nunca ningún hombre de su apartamento. Cómo se gana la vida, tampoco lo sabe nadie. Es un completo enigma. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Qué me pareció? ¿El qué? Ella. Esa Izumi Ohara que puede o no ser alguien con el mismo nombre. Cuando la viste dentro del ascensor, ¿qué impresión te dio? Es decir, si te pareció que estaba bien. Ya sabes, ese tipo de cosas. Él reflexionó unos instantes. No me pareció estar mal. ¿Que no pareció estar mal? ¿Qué quieres decir? Agitó el vaso de whisky, haciéndolo tintinear el hielo.
Está más mayor, vamos, que ella tiene 36 años, como tú y como yo. El metabolismo se hace más lento, los músculos pierden firmeza. No se puede ser estudiante de bachillerato toda la vida. Claro, dije. Dejemos esa historia, ¿de acuerdo? Total, quizás se trate de otra persona. Suspiré. Apoyé ambas manos sobre la barra y lo miré. Escúchame, quiero saberlo. Necesito saberlo. La verdad es que Izumi y yo rompimos justo antes de dejar el instituto. Fue algo muy brutal. Yo hice el imbécil y le herí. Desde entonces no he podido saber nada de ella. No tengo ni idea de dónde está ni qué hace. Siempre he tenido esa espina clavada en el corazón. Sea lo que sea bueno o malo, quiero que me lo digas con franqueza. Tú sabes que esa Izumi Ohara era ella, ¿verdad? Asintió. Si tanto te interesa, pues sí, era ella, seguro. Me sabe mal por ti. ¿Y cómo estaba entonces? Permaneció en silencio unos instantes. Oye, quiero que sepas una cosa. Yo iba a la misma clase que tú y a mí también me gustaba Izumi. Era una buena chica, mona, dulce, no es que fuera una belleza, pero tenía encanto. Caía simpática a todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Asentí. ¿Realmente quieres que te hable con sinceridad? Sí. Quizás sea un poco duro. No importa, quiero saber la verdad. Tomó otro trago de whisky. Ustedes dos siempre estaban juntos, me daban envidia. A mí también me hubiera gustado salir con una chica como ella. Ahora ya puedo decírtelo, ¿no? Por eso me acordaba muy bien de su cara, la tenía grabada en mi cabeza. Así que al encontrármela en el ascensor, aunque hubieran pasado 18 años, la reconocí enseguida. No puedo decirte nada malo de ella, que quede claro, pero me dejó de piedra. Yo, ¿sabes? No quería reconocerlo. Lo que pasa es que ha perdido todo su encanto. Eso sí te lo puedo decir. Me mordí los labios. ¿En qué sentido lo dices? Los niños del edificio le tienen miedo. ¿Que le tienen miedo? Repetí. No lograba entenderlo. Lo miré fijamente. Pensaba que había escogido mal las palabras. ¿Qué quieres decir con que le tienen miedo? ¿Sabes qué? Digamos esta historia. De verdad, no tendría que haber sacado el tema. ¿Les dice algo a los niños? No habla con nadie, eso ya te lo he dicho al principio. ¿Entonces es su cara la que les da miedo? Sí. ¿Tiene alguna cicatriz o algo así? No. ¿Qué es lo que les da miedo entonces? Tomó un sorbo de whisky y dejó el vaso sobre la barra. Luego me miró fijamente. Parecía sentirse un poco incómodo y confuso, pero aparte de eso, su rostro mostraba una expresión especial. En ella reconocí la sombra del antiguo estudiante de bachillerato. Levantó la cabeza y permaneció unos instantes con la vista clavada en la distancia, como si siguiera con la mirada el curso de un río. Después habló. A mí me resulta difícil de explicar, y tampoco me apetece hacerlo, así que no me preguntes nada más. Si lo vieras con tus propios ojos lo entenderías. En realidad, es imposible explicárselo a alguien que no lo haya visto. No dijo nada más. Asentí y me limité a sorber mi vodka Gimlet. Había hablado en tono sereno, pero categórico. Se negaba a cualquier petición más. Luego empezó a hablarme de los 2 años que había pasado trabajando en Brasil. No te lo creerás. En Sao Paulo me encontré nada menos a un compañero de instituto, un ingeniero que trabajaba para Toyota, en Sao Paulo. Yo apenas lo escuchaba. Al irse me dio unos golpecitos en el hombro. Los años cambian a la gente de manera muy distinta. No sé qué pasó entre ella y tú, pero fuera lo que fuese no es culpa tuya. En mayor o menor medida todos tenemos experiencias parecidas. También yo. No te estoy mintiendo. También pasé por algo similar. Pero no hay nada que hacer. La vida de alguien es, al fin y al cabo, su vida. Tú no puedes responsabilizarte de la vida de los demás. Este mundo es como el desierto y todos tenemos que hacernos a la idea. ¿Viste en primaria aquella película de Walt Disney titulada The Living Desert? Sí. Pues es lo mismo. Ese mundo es igual. Si llueve, las plantas florecen. Si no llueve, se secan. Los insectos son devorados por las lagartijas y las lagartijas por los pájaros. Pero en definitiva, todos acaban muriendo. Y después de muertos se secan. Cuando una generación muere, le sucede la siguiente. Es así. Hay muchas maneras de vivir. Hay muchas maneras de morir. Pero eso no tiene ninguna importancia. Al final, solo queda el desierto. El desierto es lo único que vive de verdad. Cuando se fue, me quedé bebiendo solo en la barra. Incluso después de que el bar cerrara y de que los clientes se hubieran ido y de que los empleados terminaran de limpiar, permanecí allí solo. No quería volver a casa enseguida. Llamé a mi mujer y le dije que por un asunto del bar llegaría tarde. Luego apagué las luces y estuve bebiendo whisky a oscuras. Como me daba pereza sacar hielo, me lo tomé solo. Todo se va deprisa, pensé. Algunas cosas desaparecen de repente como si las hubieran cortado. Otras se van difuminando despacio antes de borrarse definitivamente. Y lo único que queda es el desierto.
Cuando dejé el bar poco antes del amanecer, una lluvia fina caía sobre la avenida Aoyama. Estaba exhausto. La lluvia empapaba muda los bloques de rascacielos que se erguían silenciosos como lápidas. Dejé el coche aparcado delante del bar y volví a casa andando. A medio camino me senté en una valla y contemplé un gran cuervo que graznaba posando en un semáforo. A las 4 de la mañana, la ciudad se veía miserable y sucia. La sombra de la putrefacción y la decadencia lo cubría todo, y yo era una parte integrante de ella, como una sombra impresa en la pared. Pues bueno, habiendo leído 40 minutos, lo vamos a dejar por aquí por el momento. Puede que más al rato haga otra narración, pero de que nos vemos en otro directo, nos vemos en otro directo. Si te está gustando esta lectura, te invito a que le des like y a que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Y como siempre y por sobre todo que si te está gustando la lectura, que consumas la obra original para apoyar a su autor. Pero pues nada, nos estaremos viendo en otro directo. Adiós.